arma de metralleta, por ejemplo. Usted está diciendo si aplicamos 300 penas de muerte igual va a estar inseguro. Eso no lo sabemos. La gente dice que está descontenta con los candidatos, que todos son una basura. Las personas bien informadas, pues obviamente pueden elegir mejor. Bienvenidos a otra edición de Hijos de la Política, el programa que te demuestra que la política no tiene por qué ser ni aburrida ni sucia, como a veces no la pintan. En esta edición vamos a tener recomendaciones muy especiales, así que bienvenidos. Inauguramos esta nueva sección, Los Otros HDP. ¿Se acuerdan que en el primer programa yo les dije que todos somos hijos de la política? Pues es verdad, todos somos hijos de la política, nos guste o no, lo ignoremos o no lo ignoremos. Pero hay unos que siendo hijos de la política se han vuelto el otro tipo de HDP, el que tal vez es más conocido. Y hoy vamos a hablar un poco con este librito que les tengo por acá, Déspotas, Tiranos y Otros HDP. Vamos a hablar un poco acerca de esos personajes políticos que han abusado de sus cargos públicos. Como pueden ver, este libro, que lo compré en la Feria del Libro del Zócalo en el Distrito Federal de México, tiene una recopilación de los diferentes déspotas, tiranos, dictadores que ha habido en el mundo desde la época de Calígula, empezando por el Imperio Romano. Y hoy me voy a enfocar en uno de los más conocidos de todos. El déspota de déspotas, Adolfo Hitler, nacido en Braun, cerca de Austria, y muerto en Berlín, Alemania, en 1945. Mucho se ha hablado del personaje de Adolfo Hitler y pues como pueden ver, aquí hay una pequeña introducción. Hijo de un padre opresor y una madre consentidora, de niño soñaba con ser pintor. En 1920 fundó el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes, mejor conocido como Partido Nazi, pero en 1923 fue arrestado por traición y el partido fue declarado ilegal. Estando en prisión, escribió Mein Kampf, Mi lucha, en 1925, obra en la que delineó su idea de la superioridad de la raza aria, o sea, los canchitos son superiores porque así lo decía él, y de la necesidad de acabar con razas inferiores como los latinoamericanos y africanos, a quienes describió como semimonos. Cuando Hitler llegó al poder, este libro, Mi lucha, se convirtió en un básico que era regalado a todos los recién casados. Su política de exterminio comenzó por los propios ciudadanos alemanes. En secreto, discapacitados y enfermos graves de todas edades y condiciones sociales fueron llevados a campos de concentración en donde los incineraban. Fue así como desaparecieron más de 275,000 vidas sin valor, como él les llamaba. Cuando planeaba la conquista de Europa dijo: nuestra fuerza depende de nuestra rapidez y nuestra brutalidad. Genghis Khan mató a millones y hoy solo se le recuerda como un gran fundador de estados. No me importa lo que la débil civilización occidental piense de mí. El objetivo no solo es ganar la guerra, sino demoler al oponente. Su solución final acabó con la vida de 6 millones de judíos, 125,000 de ellos alemanes, 500,000 gitanos, 25,000 homosexuales, 2,000 testigos de Jehová, 3,500,000 polacos, 4 millones de prisioneros rusos y cerca de 1,500,000 disidentes políticos. El número total de víctimas estimadas es de más de 46 millones en la Segunda Guerra Mundial. Cuando los rusos invadieron Berlín y se encontraban a poca distancia de su escondite, Hitler y su esposa Eva Braun tomaron una ampolleta de veneno. Él además se dio un tiro en la cabeza. La última petición que hizo a uno de sus ayudantes fue que no dejara que su cuerpo cayera en manos de los rusos. Y en esta edición de Tinta pero no tonta, les quiero recomendar un regalo que de hecho me hicieron cuando yo estuve el año pasado en Argentina,
dando mis conferencias sobre República versus Populismo. Y me regalaron este libro porque me dijeron que muchas de las cosas que yo digo en la conferencia, en este libro se exponen. Y la verdad es que es cierto. Se llama El autoritarismo y la improductividad. Es de José Ignacio García Hamilton y tiene una interesante introducción del expreso político cubano Carlos Alberto Montaner. En la página 19, este libro de lo que trata es ¿por qué América Latina estamos tan acostumbrados a tener un caudillo, un líder, un mesías que nos venga a rescatar? ¿Y qué diferencias culturales y psicológicas hay en América Latina que no nos hacen progresar versus lo que pasó en Estados Unidos? Compara ambas partes y, pues, por ejemplo, en la página 19 nos dice: una cultura política autoritaria es un conjunto de creencias, sentimientos, ideas, opiniones, esperanzas y actitudes que hacen posible la aceptación de tutelajes y la renuncia al autogobierno individual. Situaciones que a menudo conducen no solamente a negar los derechos de minorías, sino también a ejercer sobre ellas la crueldad y el genocidio. Este es un libro que todo latinoamericano preocupado porque no tenemos suficientes individuos empoderados debería de leer. Se enfoca más en el aspecto psicológico y mental que nos lleva a veces a creer que un caudillo nos va a venir a salvar más que la parte política, aunque tiene muy buenos contenidos históricos, así que muy recomendado. Este domingo a las 10 de la noche los espero en Cara a Cara. Si usted no tuvo la oportunidad de verlo el lunes, pues no se preocupe. El domingo a las 10 de la noche. El tribunal es muy claro y ordena continuar con la investigación. Sí. Sin embargo, el Ministerio Público y la CICIG lo dan como un caso cerrado. Exactamente. ¿Cómo se sienten ustedes al respecto? Frustrados desde el principio. Desde el principio frustrados porque siempre tuvimos la ilusión que la CICIG, por ser la organización que se supuestamente era, iba a ser la única que podía aclarar nuestro caso. Y no fue así. Ellos fueron parte de la mentira que construyeron en base a los testimonios de testigos protegidos, que ni siquiera tenían nada que ver con nuestro caso, sino se los sacaron de la manga de los testigos protegidos del caso Rosenberg. Como ven, me encuentro en un restaurante espectacular, un concepto diferente, un restaurante argentino donde tiene una idea muy diferente gracias a don Rubén Chavén, que es uno de los obviamente representantes de este lugar. ¿Qué tal, don Rubén? ¿Cómo está? Muy bien, Estefan. Me da gusto recibirlos aquí en esta su casa. ¿Por qué San Telmo en general? Bueno, porque realmente San Telmo es uno de los 100 barrios porteños en Buenos Aires y es un lugar donde no solo se come, sino que hay cultura andando. Realmente yo creo que no solo el estómago hay que alimentar, sino que hay que alimentar el espíritu. Y bueno, nosotros tenemos obras de teatro, representaciones, conjuntos, tenemos piano. Nosotros trabajamos carne certificada de Angus. Tenemos ciertas carnes como el culot, que tiene bastante fibras de grasa, ese marmoleado que tiene. Como el guatemalteco le gusta la carne bastante cocida, ¿verdad? Entonces, que permiten que no se seque la carne. La presentación y la comida espectacular. Y si en serio quieren vivir esta experiencia, ya sea para reunión de negocios o con la familia o ya sea en pareja, sin duda alguna esta es su opción. San Telmo, ubicado sobre Boulevard Los Próceres, 8ª Avenida, en el Gourmet Center, para poder vivir la verdadera experiencia. Y yo, personalmente, ya voy a disfrutar de esta deliciosa comida. Buen provecho. Saludos a todos en Guatemala. Y no se pierdan de lunes a viernes a las 9 de la mañana. ¡Venga la alegría! Hay que pasarla bien. Él es Alfonso. Ella es Ingrid. Y te invitamos a quedarte en nuestra señal Azteca Guate. Azteca Guate, en la fiesta del verano, cerca de ti. Muchas gracias, don Eduardo. ¿Se va usted? Bueno, pero yo voy a seguir preguntando. Aquello de que te reciban en un estadio con una ráfaga de metralleta, por ejemplo. Usted está diciendo si aplicamos 300 penas de muerte igual va a estar inseguro. No lo sabemos.
La gente dice que está descontenta con los candidatos, que todos son una basura. Las personas bien informadas, pues obviamente pueden elegir mejor. Hoy en la butaca, donde siempre les recomendamos películas que ayudan a abrir el ojo político, les vamos a recomendar una película que para mí es una de mis favoritas, la he visto muchísimas veces, es V de Vendetta o V for Vendetta, que significa venganza. Esta película es una adaptación cinematográfica de una novela gráfica escrita por Alan Moore e ilustrada por David Lloyd, que cuenta la historia de un héroe inspirado en una historia que sí fue real, que fue la historia de Guy Fawkes. Guy Fawkes fue un inglés que estaba muy enojado con el Parlamento británico y decide dinamitarlo para explotar el Congreso británico, donde está el famoso reloj, el Big Ben. Guy Fawkes fue apresado, él nunca logró su objetivo, la dinamita fue encontrada a tiempo y entonces pues nunca explotó el Congreso. En base a esto se hace la novela gráfica y en base a la novela gráfica se hace la película que se ha dado de fama mundial. Da escena en un futuro distópico, en una Inglaterra donde hay un estado absolutamente autoritario, una dictadura que pone un toque de queda, y es interpretada por Natalie Portman y también protagonizada por Hugo Weaving, a quien también hemos visto en The Matrix como el señor Smith y también en El Señor de los Anillos. La película es espectacular y habla en su manera más intrínseca del poder que tienen las ideas para transformar el mundo, para pronunciarte en contra del gobierno. Y el mensaje más importante que esta película deja y que creo que es clave en estas elecciones 2015 es cuando Vi dice: el gobierno es el que debe temer a sus ciudadanos y no los ciudadanos tenerle temor al gobierno. Yo creo que en Guatemala pasa que muchos ciudadanos piensan que el gobierno no se puede cambiar y no nos hemos dado cuenta del poder que tenemos, de la mayoría que somos y de que con las ideas se puede transformar la situación actual. Veamos un poco de V de Vendetta. ¿Qué te pasa? ¡No le pegues! ¿Qué le pasa a la televisión? Buenas noches, Londres. Primero permítanme disculparme por ¡Es el canal de emergencia! Yo, al igual que ustedes, valoro la comodidad de la rutina diaria, la seguridad de lo familiar, la tranquilidad de lo repetitivo. Lo disfruto tanto como cualquiera. Pero en aras de recordar los eventos importantes del pasado, normalmente relacionados con la muerte de alguien o el final de una lucha horrible y sangrienta, se celebran con un día especial. Creí que podríamos ocupar el 5 de noviembre, un día que tristemente ya no se recuerda, para distraerlos de sus rutinas diarias, para sentarnos y tener una pequeña charla. Existe, por supuesto, quienes no desean que hablemos. Déjame pensar. Sospecho que las órdenes se han girado por teléfono y que hombres armados ya están en camino. Es el canciller Sotla. ¡No puede ser! ¿Por qué? Porque aunque la brutalidad pueda usarse en lugar de las palabras, éstas siempre sustentarán su poder. Las palabras ofrecen una forma de expresión y para quienes las escuchan, el enunciado de la verdad. Y lo cierto es que hay algo terriblemente erróneo con este país. ¿No lo creen? Usted lo diseñó, señor. Lo quería a prueba de todo. Dijo que en todos los televisores de Londres. Crueldad e injusticia, intolerancia y opresión. Y aunque antes tenían la libertad de objetar, de pensar y decir lo que querían, ahora hay sensores y sistemas de vigilancia que exigen su anuencia y solicitan sus Necesitamos cámaras. ¿Cómo pasó esto? ¿Quién es el culpable? Bien, sin duda hay quienes son más responsables que otros y habrán de rendir cuentas. Sin embargo, siendo sinceros, si buscan a un culpable, solo necesitan verse al espejo. Sé por qué lo hicieron. Sé que tenían miedo. ¿A quién no lo tendría? Guerra, terror, enfermedad.
Existió una multitud de problemas que conspiraron para corromper su razón y despojarlos del sentido común. El temor se apoderó de ustedes y llenos de pánico recurrieron a la ahora gran canciller Adam Sutler. Él les ofreció orden, él les ofreció paz, y lo único que exigió a cambio fue su anuencia silenciosa y obediente. Inspector, casi lo logramos. Anoche intenté terminar con ese silencio. Anoche destruí al viejo Bailey para recordar al país lo que había olvidado. Hace más de 400 años, un gran ciudadano quiso grabar el 5 de noviembre por siempre en su memoria. Su anhelo era recordar al mundo que la equidad, la justicia y la libertad son más que palabras, son perspectivas. Así que si no han visto nada, si los crímenes de este gobierno les son desconocidos, entonces les sugiero que permitan que el 5 de noviembre pase desapercibido. Pero si ven lo que yo veo, si sienten lo que yo siento, y si buscan lo que yo busco, les pido que se coloquen a mi lado este mismo día dentro de un año fuera de las rejas del Parlamento. Y juntos les ofreceremos un 5 de noviembre que jamás habrá de ser olvidado. En el primer episodio de HDP, Hijos de la Política, arrancamos con un tema de debate muy interesante para los guatemaltecos que no están conformes con las opciones que tenemos para estas elecciones. Siempre se ha dado esa pregunta de por qué en Guatemala, si de 100 votos, 99 son nulos y 1 es por un partido, ese partido llega al poder. ¿Sería eso realmente la voluntad de la mayoría? ¿Qué podemos hacer las personas que no estamos de acuerdo con ninguna de las opciones que se nos presentan? Pues resulta que en Colombia se legalizó el voto nulo y hoy por hoy es posible que si el voto nulo llega a ser más del 40%, las elecciones se repitan y los partidos tengan que presentar nuevos candidatos. Para hablar un poco de este tema, estuvimos conversando con las estudiantes universitarias Mariana Cordón y María Huer, una a favor y otra en contra del voto nulo. Esto fue un poco de lo que pasó. ¿En Guatemala deberíamos legalizar el voto nulo o no? Sí, es derecho como ciudadanos votar, ¿verdad? Y ver qué candidato es el que de verdad nos puede sacar adelante. Votar. ¿Por qué? Porque uno se hace responsable de que uno elige sus autoridades para un mejor país, ¿verdad? Lo más recomendable es votar para poder elegir. No hay credibilidad en los gobernantes porque todos son una basura, todos nos engañan. Esto es lo que las personas opinan del voto nulo en Guatemala. Y para que sigamos hablando del tema, les vengo a presentar a María Huer y a Mariana Cordón. Ellas son miembros de Estudiantes por la Libertad para que discutamos acerca de este tema. Mariana, bienvenidas al programa, bienvenidas a HDP. Este es el primer programa que grabamos. Aparte que me encanta tenerlas aquí porque las conozco a ambas, he trabajado con ustedes y creo que es una oportunidad excelente para que los guatemaltecos se den cuenta que las chavas guapas también están metidas en política. Y hoy quiero hablarles acerca del voto nulo. Realmente en Guatemala 100 personas pueden ir a votar, 99 pueden votar nulo y una persona puede votar por un candidato y realmente ese candidato gana. Entonces no es la voluntad de la mayoría la que se respeta. Ya escuchamos a la gente dice que está descontenta con los candidatos, que todos son una basura. Entonces, si ninguna oferta nos gusta, ¿por qué no legalizamos el voto nulo, como pasó en Colombia, donde si un porcentaje de votos salen nulos, hay que repetir las elecciones y todos los partidos tienen que presentar nuevos candidatos? María, Mariana, ustedes están aquí para defender cada una su postura. María, a favor. A favor. Y Mariana, en contra. Entonces, pues vamos a empezar contigo, María. Contanos un poquito por qué vos crees que en Guatemala se debe legalizar el voto nulo. En Guatemala el voto nulo es cualquier cosa que sea una marca, un círculo que no representa lo que está dentro de la ley, una X sobre la casilla del candidato de cada partido. Entonces, cualquier error, cualquier cosa se raya, una papeleta en blanco, se van todos a la misma bolsa de voto nulo, todo se pone dentro de la misma categoría que no necesariamente significa lo mismo. Entonces, para empezar, se tiene que hacer la diferencia porque las personas muchas veces sienten que tienen que votar por un candidato, porque el voto nulo se ve como mal, porque estás haciendo que no cuente, que no valga. Entonces, a la hora de votar por un candidato, lo que están haciendo automáticamente en la primera ronda de elecciones generales es darle $2 al partido por el que votan, que el gobierno le va a tener que dar siempre que tenga más del 3% de los votos anteriores de las elecciones generales
o que por lo menos tenga un diputado en CIA. Esto lo que hace es que fomenta que los partidos a los que las personas realmente no apoyan estén dentro de, se mantengan y puedan usar el presupuesto de la nación y se mantengan dentro del círculo político del país. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta, creo yo, es el abstencionismo. Muchas personas que no van a votar también están manifestando descontento. Es una manifestación de no me gusta el sistema, no estoy de acuerdo con cómo está funcionando, y es un peso que no se toma en cuenta por lo general, pero que también tenemos que ver que muestra que necesitamos hacer un cambio. El voto nulo podría hacer este cambio. María, ¿vos crees que más chapines votarían nulo si el voto nulo valiera algo? Es decir, si vos votas nulo, por ejemplo, de 100 votos nuevamente, 99 salen nulos, lo cual quiere decir que en vez de tener 158 diputados vamos a tener solo 70, por poner un ejemplo. ¿Vos crees que más gente votaría nulo? Yo creo que más personas votarían nulo, para empezar que sepan que tiene valor, porque el voto nulo se ve como desperdicio, se ve como voy a votar, no hice nada, me pasé toda la mañana haciendo cola, me mancharon el dedo, y muchas personas lo hacen solo para que se manchen el dedo, después decir que votaron, pero realmente tenemos que darnos cuenta que el voto es nuestra herramienta para poder fiscalizar cada 4 años al gobierno, decir qué nos gusta, qué no nos gusta, y poder hacer los cambios que queremos desde nuestra posición de civiles. Entonces, las personas, creo yo, sí votarían nulo, porque como estaban diciendo todas las personas, no estamos contentos con las opciones que tenemos. Siempre es el menos peor, cada elección todo el mundo cree que el que era el peor en las elecciones anteriores es el menos peor ahora. Totalmente. Entonces, vamos como que en una slippery slope de candidatos, cada vez más impuestos, cada vez más corrupción, y nos vamos aguantando, digamos. ¿A qué te referís con slippery slope? Es como un círculo vicioso que va empeorando, como que ir cayendo en... Un efecto bola de nieve. Un efecto bola de nieve, y vamos cayendo cada vez en más corrupción, peores candidatos, porque el sistema que tenemos ahorita hace parecer que los guatemaltecos toleramos a los políticos que tenemos. Mariana, a pesar de que es evidente que los guatemaltecos no toleramos a los políticos que tenemos, tú estás en contra de que se legalice el voto nulo. Es decir, para ti es una responsabilidad ciudadana el ir a votar y no crees que sirva de nada legalizar el voto nulo. ¿Por qué? Bueno, más bien definiría mi postura como un escepticismo a, digamos, los efectos que podría tener el voto nulo por un lado, y por otro lado a que lográramos la legalización del voto nulo, aunque más bien preferiría que usáramos el término de voto en blanco, porque sí hay una diferencia técnica, digamos. El voto en blanco sí demuestra una preferencia a nivel de voto preferencial, digamos, y el voto nulo es simplemente no cumplir con el reglamento a la hora de ir a votar, ¿verdad? Okay. Entonces sí, en primer lugar, creo que ya con esa diferenciación, el problema es que, digamos, el voto preferencial se traduce en cuotas de poder, ¿verdad? Que es como lo que estabas diciendo tú en tu introducción muy bien. Y el problema es de que cómo logras de que en el Congreso, que es a quienes a ellos les afectaría, logren legalizar algo que les vaya a quitar poder fácilmente. Claro. Entonces ahí es donde tendríamos que retomar el tema de, que es en lo que yo hago más énfasis, que es la ciudadanía activa. Yo creo que tiene que primero, si se diera este cambio o este tipo de reformas, una activación de la ciudadanía, tenemos que participar más y tenemos que entender, y creo que es otro punto importante, que muchas veces ciertos discursos tienen una ilusión democrática, ¿verdad? Es como cuando hace unas décadas, en vez de ir a protestar al Congreso, protestábamos frente a la Casa Presidencial, cuando verdaderamente lo que estaba pasando era responsabilidad del Congreso o la legislación, etc. Y creo que eso pasa muchas veces con el voto nulo. Creo que muchas veces creemos de que, bueno, se van a resolver los problemas en la política de Guatemala simplemente si cada 4 años el voto es de distinta manera. Yo creo que no. Digamos, por ejemplo, en Francia, ellos no cuentan el voto nulo para nada. Y sin embargo, los franceses están muy conformes con su sistema electoral. Y lo que pasa acá es de que yo creo que el problema está más bien en los representantes, en cómo formamos los partidos políticos, en los incentivos, desincentivos y ese tipo de cosas, no tanto en el voto en sí. Creo que sí podría ser algo positivo en cierta medida, pero también nos tenemos que preguntar ¿cuánta gente al final del día será que llegaríamos a un 40% de votos nulos o votos en Pero blanco? ¿no crees vos que también esa apatía que sobre todo tienen los jóvenes de me pela la política porque la política es aburrida, se quitaría si legalizase el voto nulo? Es decir, si les das una opción de decir, ahí está patojos, miren, ya no tienen que estar de acuerdo con ninguno de los candidatos, pueden ir a decir no estoy de acuerdo con ninguno y su voto va a contar. Por ejemplo, en el caso del Parlacén, ustedes saben que el 85% de los votos al Parlacén es como que Mickey Mouse gobierna el Parlacén, me pela el Parlacén, y si fuera por el voto nulo, el Parlacén ya se hubiera disuelto. El Parlacén es una idea magnífica en teoría, debería de ser el centro a través del cual toda Centroamérica definitivamente se uniera.
Sin embargo, el Chapín no está de acuerdo con el Parlacén. 85% de los votos salen nulos y sigue existiendo. ¿No ese es un insulto al ciudadano el decirle, mira, me pela que no estés de acuerdo, igual va a seguir existiendo? Es definitivamente un insulto para cada uno de los guatemaltecos. Lo importante aquí es, como dice Mariana también, aunque legalicemos el voto nulo y se pueda dar la opción a todos los jóvenes, y no solo jóvenes, sino a todas las personas que más grandes, que conocen, más adultos, que saben que todos los expresidentes corruptos se van a refugiar al Parlacén, podríamos de alguna forma limitarlo, hacer que se disolviera, pero necesitamos que las personas se enteren. O sea, el interés de parte de cada uno de nosotros es necesario. Podemos tener todas las leyes que nos protejan, podemos tener todos los recursos para limitar el poder y limitar la corrupción, pero si nosotros no nos involucramos, no nos enteramos y no las ejecutamos y actuamos sobre eso consistentemente, no cada 4 años, como decía Mariana, no va a pasar nada. Las leyes están escritas, pero si no se ejecutan y no se... ¿Cómo se dice? Enfuerzan. Sí, No que, se enfuerzan. no se ponen en práctica, digamos. Exacto, no se ponen en práctica. A la hora de nosotros necesitar recursos para defendernos de los políticos, realmente no va a servir de nada. Mariana, si el voto nulo no es lo que tú apoyas, si vos no crees que legalizarlo va a funcionar para que haya mayor participación o mayor alegría dentro de los ciudadanos guatemaltecos, ¿qué podemos hacer entonces con el sistema actual para que no haya tanta apatía en estas elecciones 2015? Bueno, honestamente creo que hay que empezar con trabajo de hormiguita. Y eso quiere decir desde la gente, desde cada individuo. ¿Y en qué sentido? Bueno, yo entiendo muy bien que muchas personas están cansados de lo mismo, siempre dicen es que todos los políticos son iguales, siempre hacen lo mismo, aunque vote por uno o el otro no cambia verdaderamente la mecánica. Pero mi pregunta es, ¿cuántas personas también leen los programas de gobierno? ¿Cuántas personas verdaderamente están informadas de cómo funciona también en sí el sistema electoral, cómo funciona en sí nuestra política? Total. Entonces, creo que sí, está bien, uno no está conforme con los políticos, pero ¿será que tenemos una apatía a la política en general? ¿O es a las figuras que están tomando los cargos? Entonces, en esa línea, creo que, como les decía, trabajo de hormiguita significaría la consolidación de la ciudadanía. Y creo que es otro punto importante, porque en Guatemala verdaderamente vemos que los distintos grupos de la sociedad, digamos, están muy fragmentados. Entonces vemos de que solo cuando hay cierta regulación, cierta legislación que se quiere pasar, cierto grupo cuyos intereses están en juego son los que hacen presión. Pocas veces vemos una consolidación a nivel de Guatemala en contra de algo, y sería interesante que, por ejemplo, en cuanto al voto en blanco, legalizar la preferencia del voto en blanco, si pudiera existir esa consolidación de parte de la ciudadanía. Muchísimas gracias, Mariana, muchísimas gracias, María, por habernos acompañado con este tema. Esto ha sido todo por hoy en HDP, Hijos de la Política. Y les quiero recordar que nos sigan en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Estamos como Azteca Guate. A mí también me pueden seguir como Gloria Álvarez en Facebook y Crazy Lorita en Twitter. Y recuerden que todos los episodios de HDP los subimos a nuestro canal en YouTube, donde también los pueden ver una y otra vez. Hasta la próxima. Este domingo a las 10 de la noche los espero en Cara a Cara. Si usted no tuvo la oportunidad de verlo el lunes, pues no se preocupe. El domingo a las 10 de la noche.
El tribunal es muy claro y ordena continuar con la investigación. Sin embargo, el Ministerio Público y la CICIG lo dan como un caso cerrado. Exactamente. ¿Cómo se sienten ustedes al respecto? Frustrados desde el principio frustrados, porque siempre tuvimos la ilusión que la CICIG, por ser la organización que se supuestamente era, iba a ser la única que podía aclarar nuestro caso. Y no fue así. Ellos fueron parte de la mentira que construyeron en base a los testimonios de testigos protegidos, que ni siquiera tenían nada que ver con nuestro caso, sino se los sacaron de la manga de los testigos protegidos del caso Rosenberg.